Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a realizar la review del Nothing Phone 1 tras 3 meses de uso. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, en julio de este mismo año se presentaba el Nothing Phone 1. Este terminal que tenemos aquí en la mano. Le hemos dado bastante uso. Durante estos 3 últimos meses lo hemos puesto a prueba tanto cámara, pantalla, rendimiento, absolutamente todo. Y hoy os traigo la review, os traigo la prueba a fondo de este terminal, mi experiencia de uso, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer terminal de Nothing, el segundo, por así decirlo, producto de la marca, y es totalmente su primer terminal. Es decir, hemos pasado las primeras actualizaciones, los primeros problemas, los primeros fallos y también cómo se han ido resolviendo a lo largo de estos 3 meses. Con lo cual hoy os voy a traer una review a fondo de todos sus aspectos y al final os diré si vale o no la pena este Nothing Phone 1. Bien, pero no nos enrollemos más. Primero de todo, vamos con lo importante de este terminal, es su diseño, la belleza que tiene este terminal. Bien, llamado el terminal del hype, ahora hablaremos más tarde de eso, se trata de un terminal muy bonito, un diseño totalmente increíble. Un terminal que ya no solo destaca por su trasera totalmente de cristal, una doble configuración de cámara o incluso ese aspecto tan bonito que tiene. No, ya no es solo todo eso, sino que lo que más llama la atención es su trasera totalmente transparente, algo muy típico dentro de la marca Nothing, y también obviamente los LEDs. Estos LEDs que nos ayudan tanto en notificaciones, en tanto llamadas, incluso lo podemos poner con la música. Se han vuelto todo una revolución dentro de este terminal, es decir, lo que más llama la atención en este Nothing Phone 1 son esos LEDs traseros. Nos puede llamar la atención la potencia, la doble cámara, etcétera, pero sobre todo el diseño es lo que más atrae. Tiene una mala cosa y son la suciedad. Las huellas se quedan bastante marcadas y al final del día, sobre todo con el uso diario y normal, se acaba notando bastante la parte trasera que hemos utilizado el terminal. Si bien obviamente le podemos poner una funda, que la marca oficial ya vende la funda, etcétera, y nos podemos evitar manchar la trasera, no es un terminal que precisamente se esté hecho, por así decirlo, para llevarlo con funda. Es un terminal que obviamente con la trasera que tiene le pega mucho más ir sin funda ni nada. Pero por si acaso tenemos las fundas transparentes que no pueden tanto quitar riesgos de que se rompa como también mantener ese diseño. Pero bueno, un diseño muy bonito y es sobre todo lo que más atrae. Su diseño, porque es precioso, muy bonito y, como digo, también, aparte de bonito, bastante sucio. Es la única pega que tiene el diseño. Bien, si dejamos de lado el diseño, pasamos como siempre primero de todo a su pantalla. Bien, a nivel de pantalla, un terminal muy bonito. Contamos con un panel de tipo OLED que nos va a dar una imagen muy buena, muy nítida, unos colores muy verdaderos, muy realistas. Obviamente, no todo es bueno. Tenemos, como digo, muy buena pantalla, porque a nivel de colores va a ser una experiencia muy buena. Por otro lado, a nivel de resolución también vamos muy bien. Donde llega un poco nuestra pega es a la tasa de refresco. Los 120 Hz se notan y muy bien, pero la pequeña pega es que solo tenemos entre 60 y 120 Hz. Es decir, no varía entre 120 con una tasa de refresco variable, sino que pasa de uno a otro en función de la necesidad. Sí, vale que es verdad que esta cosa de que tenga una tasa de refresco variable nos mejora un poco la experiencia, porque pasamos por los 90 Hz, etcétera, es decir, es como un poco más fluido, por así decirlo. La cosa que pasa de 60 a 120 es que a veces lo notamos un poco en el uso del terminal, sobre todo cuando tenemos muchas aplicaciones abiertas o cuando le hemos dado un rendimiento bastante superior. A veces le cuesta un poco pasar de a 120 y se suele quedar en 60 Hz. No es algo muy común, es algo que ha ido mejorando sobre todo con las actualizaciones, pero al principio era bastante habitual ver cómo el terminal se quedaba más en 60 que en 120. Ya no solo que tengamos ese problemilla de la tasa de refresco, sino que algo muy importante y algo que en este terminal sigue lastrando mucho es su brillo. Bien, el terminal obviamente en la mayoría de veces lo podemos utilizar dentro, ya sea de una casa, de un piso, en un portal, etcétera. Es decir, lo podemos utilizar pues, incluso en el metro, etcétera. Pero en algún momento de nuestra vida vamos a tener que salir a la calle con el terminal. Y aquí es donde falla. Este terminal tiene una pantalla muy buena, como digo, unos colores bastante buenos, que obviamente al ser un panel de este tipo los colores son muy vivos y también, como digo, buena resolución y buen tamaño. Pero el fallo está en los brillos, porque cuando salimos a la calle no vemos casi nada. Cuesta mucho, estos nits están muy limitados en cuanto a la luz del día. Incluso no hace falta que sea un día de luz completo, sino que un día nublado, es decir, a las 12 de la mañana incluso, también cuesta ver bastante. Podemos utilizarlo, no es que no veamos nada, pero es verdad que nos
pues tenemos que afinar un poco la vista hacia la pantalla, algo que obviamente no es gusto de cualquier usuario. Bien, teniendo esto en cuenta, sí que la pantalla sigue siendo muy buena, es decir, sigue teniendo esas calidades y esas especificaciones que siguen caracterizando a este Note Zenfone 1 de tener una calidad de pantalla muy buena, pero el brillo sigue siendo algo que obviamente en el día a día vamos a utilizar bastante el terminal en la calle y puede ser algo que no todos los usuarios les termine de convencer esta falta de brillo. Si dejamos de lado la pantalla, pasamos al rendimiento, algo muy importante en este Note Zenfone 1. Lo digo porque viene con el Qualcomm Snapdragon 778G, un procesador que todos sabemos que es potente y lo tenemos aquí dentro. Eso significa que estamos ante un terminal con un rendimiento muy bueno. No hemos tenido total fluidez, hemos tenido una experiencia en cuanto al alto rendimiento muy buena, ya sea en multitarea, ya sea en juegos pesados como Genshin Impact o incluso Asphalt 8, es decir, juegos o videojuegos, mejor dicho, que suelen necesitar bastante de rendimiento el terminal. Hemos notado una buena experiencia, no siempre en la calidad máxima, obviamente porque no nos lo permite, pero en una calidad bastante buena el rendimiento es muy bueno. Todo hay que decirlo, obviamente sí es una potencia muy buena para un Note Zenfone 1, lo digo porque la gente se quejaba de que, claro, los gamas media alta últimamente están optando hacia el 870 de Snapdragon, y sí, es verdad que es un poquito más potente que este 778G Plus, pero tal vez lo veamos en un Note Zenfone 2 o incluso en un Note Zenfone 1 en versión Pro. Pero este terminal, la potencia es bastante buena. Todo hay que decirlo, contamos con la versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno que han sido más que suficientes. Obviamente, los 8 GB de RAM, como digo, más que suficiente porque han ido muy bien con el procesador, se han alternado bastante bien y nos han dado una experiencia de rendimiento muy buena. No siempre, es verdad que en algún momento en los que el terminal ha llegado incluso a calentarse, algo malo en este terminal es que a veces se calienta, incluso no en excesividad, pero se calienta a veces más de lo que nos gustaría, por así decirlo, pero un terminal que rinde bastante bien. Pero es verdad que cuando se calentaba, en esos momentos el rendimiento no era tan alto o tan máximo como en otros momentos. Hay que tener un poco de cuidado porque cuando llevamos jugando mucho rato, sí que es verdad que se nos puede hacer un poco molesto ese calor que emite la parte trasera del terminal, pero por el resto está muy bien porque el rendimiento de este terminal es el esperado y sobre todo, como digo, de un gama media alta muy bueno. Bien, si hablamos del Note Zenfone 1, ya no es solo importante el diseño y también el rendimiento, sino algo muy importante fue el apartado fotográfico. En este caso sorprendió y nos dejó un poco descolocado al ver esa doble configuración. En la gama media o media alta incluso estamos acostumbrados a ver terminales con triple, cuádruple o incluso hasta 5 cámaras en la parte trasera. En cambio el Note Zenfone 1, al igual que algún que otro iPhone, apostaba por una simple doble configuración. Doble venía con truco, obviamente. Teníamos tanto un sensor principal como un sensor secundario que hacía tanto de gran angular como de macro. Bien, lo hemos puesto a prueba y la verdad que hay que decirlo, el rendimiento de esta doble configuración ha sido bastante buena. Optimizada bastante después, es decir, ha sido muy optimizada conforme las actualizaciones porque ya os digo que cuando probé la cámara por primera vez, cuando me llegó en torno al 27 de julio o cosas así, el apartado fotográfico no era para nada el que estaba buscando en un terminal de este precio y de estas características. Han ido pasando varias actualizaciones, si no me equivoco han ido en torno a 3 o 4 incluso actualizaciones que principalmente siempre han mejorado ya no solo la interfaz, sino también el apartado fotográfico. Hoy en día, a día de hoy, es decir, tras 3 meses de uso, sí que os puedo decir de que el apartado fotográfico ha mejorado bastante. Sigue teniendo algún que otro lastre, ahora lo vamos a comentar, pero en general muy bien. Bien, primero de todo, comencemos, como digo, por el sensor principal, ¿no? Las fotografías de luz de día en sensor principal son muy buenas. Un sensor de 50 megapíxeles que no nos ha dejado para nada sorprendido, ha dado todo el trabajo que esperábamos de este sensor. Muy buena calidad, muy buena luz, las fotografías han sido lo esperable, ni muy buena ni muy mala, en general han sido lo esperable para este sensor y para este terminal. En gran angular sí que tenemos alguna que otra queja. Es verdad que cuando vayamos a hacer fotografía en gran angular habrá que controlar bien la luz porque a mí me da la sensación de que este sensor recoge demasiada luz y a veces las fotografías de grandes angulares se queman un poco, es decir, se ven como demasiado expuestas, ¿no? Obviamente hay algo que es fácil de solucionar cuando estamos realizando la fotografía, pero es verdad que en un gran angular en este caso coge demasiada luz, ¿no? En cuanto a la fotografía macro no hemos tenido ningún problema, nunca ha fallado, le cuesta a veces un poquito, ¿verdad? Y eso sobre todo era al principio. Hoy en día la fotografía macro pues sigue siendo bastante buena. A veces se ha confundido un poco, le costaba un poco enfocar.
siempre hay que tener cuidado con la fotografía macro porque obviamente a veces sin querer lo podemos acercar demasiado, pero bueno, ha rendido lo suficientemente bien. Eso en la fotografía de día, incluso en el zoom, si no aumentamos demasiado, no pierde mucha calidad, obviamente con el zoom máximo o incluso sin ser el máximo, pero con ser a lo mejor más allá de los 5 aumentos, pierde bastante calidad. Pero en torno a moverse, en cuanto al normal, 2 aumentos o incluso 5 aumentos, la calidad sigue siendo bastante buena y bastante esperable. Obviamente, no contamos con un sensor de zoom, ni es un terminal enfocado precisamente a eso, pero hay que decirlo de que el zoom, más o menos en cuanto a 2 aumentos, incluso hasta 5 aumentos, funciona bastante bien. Eso, como digo, en luz de día. Si pasamos a la noche, aquí sorprende mucho porque el modo noche del Nothing Phone 1 ha rendido muy bien, para mí mejor de lo esperado. Una fotografía en cuanto a la nocturnidad, es decir, en cuanto a la fotografía nocturna, es complicado, ya lo sabemos todos, no hay la luz que los sensores están buscando y es ahí donde tienen que trabajar de verdad los sensores. En este caso, la fotografía nocturna a veces puede parecer que está como, no sé, no es sobreexpuesta tampoco, pero como que está demasiado hecha, no sé cómo explicarlo muy bien, pero hay que pillarle el truco a esta fotografía nocturna en el Nothing Phone 1, al modo noche hay que pillarle un poco el truco, pero cuando lo pilla rinde bastante bien y hace una fotografía muy buena y bastante esperable, con lo cual a nivel fotográfico en la parte trasera no tenemos ninguna queja porque ha rendido bastante bien y sobre todo lo más importante, que los problemas principales que veíamos al principio con el terminal se han ido solucionando con las diferentes actualizaciones y a día de hoy sigue siendo un apartado fotográfico bastante bueno. Bien, es importante obviamente el apartado fotográfico trasero, pero también tenemos que hablar del apartado fotográfico delantero, es decir, de su cámara selfie. Bien, el rendimiento de la cámara selfie es el esperado casi en un Android de hoy en día. El Nothing Phone 1 rinde bien, obviamente en entornos de luz, cuando la luz se atenúa, es decir, cuando es más tarde o incluso es más por la mañana, es decir, que no es por ejemplo la luz que podemos tener a las 12 del día, sino que suelen ser a lo mejor 8 o 9 de la mañana o 8 o 9 de la tarde, cuando la luz está mucho más baja, la fotografía de selfie rinde bastante regular. No hace la mejor fotografía, la verdad que ahí me queda un poco, no sé, tocado porque es un sensor bastante bueno que sé que puede rendir muy bien, pero a mí la cámara selfie en este terminal no me ha terminado de convencer. Hace buenas fotografías, como digo, cuando hay buena luz, pero cuando le falta un poco de luz no rinde todo lo bien que esperaba. Aún así, cuando hay luz, la fotografía es muy buena, tiene un nivel de detalle muy bueno, el esperado, como digo, en este terminal, pero que la verdad nos sorprende para bien, porque cuando hay luz, la fotografía de selfie en este caso lo hace muy bien, pero cuando no, ahí es cuando nos falla más. Aún así, la cámara selfie está bastante bien porque sobre todo se compensa con ese buen apartado de la cámara trasera. Bien, dejando de lado el apartado fotográfico, pasamos a algo interesante. En un terminal de este tamaño, de estas características, tan nuevo, tan revolucionario, con tanto hype que le han metido, algo importante es la batería y carga rápida. Bien, batería contamos con 4500 mAh, una batería que en el uso diario, en el día a día, ha sido suficiente. Sí, así es, 4500 al oído parece poco porque estamos acostumbrados a ver 5000, 5500, incluso 6000 mAh en algunos terminales, pero yo os puedo asegurar que tras 3 meses de uso, estos 4500 mAh en el uso del día a día me han sido suficientes, es decir, me han dado el día completo. No siempre, obviamente cuando he hecho más pruebas o cuando he puesto el terminal un poco más, es decir, le he aumentado el rendimiento para poder probarlo a fondo, por así decirlo, es decir, con juegos que no puedo jugar todos los días o con tareas o ciertas cosas que no suelo realizar todos los días, pues obviamente la batería se ha visto más perjudicada, por así decirlo, llegando a durar a lo mejor 4 o 5 horas menos de lo esperada, ¿no? Pero en general la batería se ve muy buena. Al fin y al cabo, este tipo de terminal al final se acaba adaptando un poco a ti y tú te adaptas a él, es decir, en el día a día, a veces, las primeras veces, sobre todo cuando cogemos terminales, que yo venía de un terminal que tenía 5500 mAh a 4500, me he tenido que adaptar, al principio se me gastaba muy rápido la batería, pero también os lo digo, lo han optimizado mediante actualizaciones. Ha mejorado bastante la batería, es decir, ha llegado a ser el uso diario, es decir, que me levante por la mañana recién cargado al 100% y pueda llegar más o menos a las 9-10 de la noche con un 15% más o menos. No siempre, como digo, habrá veces en las que no nos termine de durar, al final como son solo 4500 mAh, pero está bastante bien. Ahora bien, no solo todo la batería, sino también la carga rápida. 30 vatios, 30-33 vatios tenemos de carga rápida en este terminal. Está bastante bien porque es una carga rápida bastante buena, pero para mí no es la carga rápida esperable en este terminal. Tenemos 4500 mAh, con lo cual 30 vatios es más que suficiente para cargar esta batería en más o menos una hora o un poquito más incluso, ¿no? Pero desde mi experiencia de uso, estos 30 vatios no han sido la carga rápida esperada.
En este terminal le pega un poco más de carga rápida, ¿no? Es decir, que no tengamos que tener que el tiempo de espera no sea tan largo, es decir, podamos utilizar el terminal en menor tiempo cuando se esté cargando, ¿no? Pero tampoco ha rendido nada mal. Todo hay que decirlo de que a pesar de que tengamos una carga rápida que para mí no es tan alta como me hubiera gustado, rinde bastante bien y la verdad que en el día a día se compagina bastante bien la batería con la carga rápida. Bien, y llegando al final, hemos hablado del terminal en general, tanto, pues, como digo, de su cámara, de su pantalla, de su rendimiento y de su batería. Pero hay algo muy importante, y es que estamos ante una nueva marca, el Nothing Phone 1, un terminal totalmente nuevo, con tan solo 3 meses desde su lanzamiento, casi 4 dentro de nada, y que obviamente venía con un sistema operativo totalmente nuevo, el Nothing OS. Bien, os voy a contar un poco la experiencia de uso con el Nothing OS rápidamente. Hay que decirlo, es nuevo y se nota bastante. Todavía hay que perfilar muchas cosas. A este terminal le esperan muchísimas actualizaciones, según el propio fabricante, es decir, Nothing prometía hasta 4 años, es decir, 3 años de actualizaciones y uno más de parches de seguridad, con lo cual le esperan muchas actualizaciones tanto de Android, que de momento no tenemos noticias de Android 13, pero le esperan muchas actualizaciones tanto de Android como de la propia Nothing OS, ¿no? Con lo cual es probable que a lo largo de estos siguientes meses e incluso siguiente año veamos cómo el Nothing sigue perfilando este Nothing OS. Pero a día de hoy es bastante prematuro, se nota bastante que es nuevo, que tiene sus fallos, que no es perfecto y que la verdad es un sistema operativo bastante parecido, todo hay que decirlo, al de OnePlus. Se hace una experiencia buena. Es decir, no hay quejas, no es que digamos que haya un mal rendimiento, pero se nota que al lado de otros sistemas operativos que hemos visto en compañías más estamentadas, pues todo hay que decirlo que se nota que no está todo lo perfilado que podría estarlo, ¿no? Es decir, que todavía le quedan le quedan bastantes meses y bastantes años de seguir perfilando este sistema operativo para buscar la mejor experiencia de usuario. Pero aún así, en general no ha sido nada mala. Con lo cual, bastante contento con este Nothing OS 1 y llegamos al momento de si vale la pena comprarlo o no. Bien, a día de hoy lo podemos encontrar, bueno, su precio de lanzamiento fueron 500 euros, incluso creo que se podía encontrar por 450, pero obviamente a día de hoy lo podemos encontrar probablemente por menos. Bien, mi experiencia si os tuviera que recomendar este terminal, es que sí, lo recomendaría, pero con un poco de cautela, ¿no? Se trata de un terminal nuevo, una marca nueva. Eso significa que vamos a encontrar fallos, vamos a encontrar cosas que no nos terminan de convencer, cosas que no nos gustan, cosas que no vemos en compañías como Apple, como Xiaomi, como Samsung, que sí vemos en este tipo de terminal porque es totalmente nuevo, ¿no? Con lo cual, si acepta eso, es decir, si aceptáis el tema de que es una compañía nueva, de que va a tener fallos, hay cosas que no se van a poder arreglar por muchas actualizaciones y cosas que metamos, como por ejemplo el tema del brillo. Pero es verdad que a pesar de todo eso sigue siendo un terminal que vale la pena, un terminal que rinde muy bien, que genera una expectativa muy buena y que obviamente es muy bonito. Con lo cual queda en tu mano el comprar o no este terminal. En mi caso ha sido bastante buena la experiencia en general estos 3 meses, como digo, y todavía seguiré con este terminal para ver cómo van actualizando el Nothing OS, porque la verdad que pinta muy bien. Solo habiendo actualizado estas 3 últimas o 4 incluso actualizaciones, ya han metido muchísimas mejoras. No me quiero imaginar en los siguientes meses o incluso años, ¿no? Con lo cual, bastante contento con este Nothing OS Nothing Phone 1, porque la verdad que pinta muy bien y sobre todo de cara a próximos productos de la compañía, pinta aún mejor. Hasta aquí la review de este nuevo Nothing Phone 1, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!